Continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Primera parte. Job, su vida, sufrimiento y restauración. Ninguna circunstancia, persona o dificultad puede detener los planes y las promesas de Dios. David Jeremiah. ¿Quién era Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Aunque no se sabe con exactitud quién es el autor del libro de Job, algunos eruditos de la Biblia se lo atribuyen a Moisés. Otros, en cambio, afirman que lo escribió uno de los antiguos sabios, como el propio Salomón. Por otra parte, los eruditos y estudiosos de las Escrituras no están de acuerdo respecto a cuándo se compiló la obra, puesto que se desconoce su autoría. Teniendo en cuenta las costumbres y el estilo de vida que refleja, se considera que este libro pertenece al periodo patriarcal. De ahí que muchos expertos aseveren que Job vivió en la misma época de Abraham, o tal vez antes, y que también piensen que descendía de Nacor, hermano de Abraham. Eso se debe a que el libro no menciona la historia de Israel ni sus ritos religiosos. De Uz, el lugar de procedencia de Job, no se puede decir nada con exactitud, aunque algunos eruditos lo sitúan en el norte de Arabia. No obstante, lo que sí se tiene claro es que el libro de Job es una joya de la literatura universal por el gran impacto de su contenido en cuanto al tema del sufrimiento. Antecedentes. El libro de Job es de suma importancia y por eso se encuentra en el canon de los libros inspirados por el Espíritu Santo, que componen lo que llamamos las Escrituras, la Biblia o la Palabra de Dios. Como todo en este libro se centra en la persona de Job, haremos lo posible para entender y aplicar las verdades aquí establecidas en nuestras vidas. Los personajes centrales que veremos a lo largo del libro son Job, el siervo de Dios; Satanás, el enemigo, el adversario o el acusador; los tres amigos y Eliú, que representan la sabiduría humana; y Dios, que es el juez de todo el universo. Podemos decir que Job se ha convertido en el modelo bíblico por soportar el desastre, el dolor y el sufrimiento. Nadie puede entender algo sobre el sufrimiento sin leer, estudiar y conocer el libro de Job. La experiencia que vivió este hombre es única en cuanto al dolor, el sufrimiento y el infortunio. Incluso hasta el día de hoy, todo esto es un enigma entre los estudiosos y eruditos de las Escrituras. Lo cierto es que Dios muchas veces actúa de manera que no entendemos. Sobre esto, Peter Kreeft dijo: Job es un misterio. Un misterio satisface algo en nosotros, pero no nuestra razón. Job repele al racionalista en nosotros, ya que Job repelió a sus tres amigos racionalistas. Sin embargo, algo más profundo en nosotros se satisface y nutre de manera profunda con Job. Aún así, pone hierro en nuestra sangre. En mi opinión, considero que ningún otro libro de la Biblia, ni cualquier otra literatura antigua o moderna, afrontan el problema del mal y del sufrimiento como Job, pues lo hace con un dramático realismo emocional y al mismo tiempo filosófico e intelectual. Todos sabemos que el tema principal de Job es el sufrimiento del inocente, pues a menudo el justo y el creyente sufren tragedias y dolores, mientras que muchos impíos, deshonestos y malos tienen vidas buenas y placenteras. En cuanto al motivo de esta desproporción, solo Dios nos podrá contestar algún día. Como veremos, los discursos de Job están llenos de palabras de reflexión y sabiduría en medio de tanto dolor. Con un lenguaje profundo y elegante, los debates entre Job y sus amigos acerca del sufrimiento se desarrollan a través de aspectos espirituales, personales y filosóficos. Tendencias ante el sufrimiento. Vemos que el libro de Job habla desde dos puntos de vista, el cristiano y el secular.
Teniendo en cuenta esto, sería inapropiado realizar el análisis a partir de un solo enfoque sin tener en cuenta el otro. Para el cristiano, muchas veces la respuesta típica ante el sufrimiento es la de pensar que se debe estar haciendo algo mal o se está en pecado. Por otra parte, el punto de vista secular plantea que no hay razón alguna para el sufrimiento, pues un Dios bueno nunca permitiría esto. Así que concluyen que la razón de todo este dolor y sufrimiento se deben a que Dios no existe, o que si existe, de veras, Él debe ser malo. Ambas respuestas a estos dos puntos de vista, tanto el del moralista cristiano como el secularizado, son erróneas. Ni Job mismo ni sus amigos descubren la realidad hasta el final del libro. Aunque a veces Dios disciplina a los cristianos si hay alguna falta en sus vidas, este no fue el caso de Job. Tampoco lo es en muchos otros casos. No es menos cierto que con frecuencia el creyente que sirve de veras y de corazón al Señor experimenta pruebas ante algo inesperado que le sobreviene a su vida, como una enfermedad, una tragedia o una pérdida. En cuanto a Job, sus problemas no se debieron a que hiciera algo indebido en la vida, pues se destacaba por ser un hombre justo e íntegro, sino que Dios fue el que permitió que afrontara unas pruebas tan difíciles. Por eso es que se debe tener mucho cuidado al hablar de manera difamatoria contra algún cristiano cuando atraviesa grandes reveses, ya que solo Dios es el que conoce su corazón.